agradecimiento al doctor Bonilla, presidente de la Federación Médica Peruana, por su asistencia a este evento que me parece de capital importancia, en el sentido que nos reúne no solamente como profesionales de la salud, no solamente como trabajadores de la salud, no solamente como pacientes, sino como ciudadanos interesados, preocupados por un aspecto de la vida de los peruanos que es fundamental y clave. En ese sentido, quisiera empezar mi exposición refiriéndome un poco al título que motiva mi presencia, que es Bases para una verdadera reforma de la salud. Y aquí hay una palabra fundamental que es verdadera reforma de la salud, entre comillas. Se ha utilizado también otro término como pretendida reforma de la salud. Claro, en términos propagandísticos, nuestra lucha ha pretendido deslegitimar esta reforma de salud. Sin embargo, una primera idea que yo sostengo, que me gustaría traer aquí para el debate, es que esta serie de medidas resultan parte de un proceso que en realidad constituyen una reforma de la salud. Sí constituyen una reforma de la salud, en tanto forman parte de una serie de reformas del Estado, que comprenden reformas en el sector energético, como las reformas de Petroperú, que comprenden reformas en el sector de educación, que forman parte de un proceso quizá más largo, más notorio, reformas en políticas laborales, en políticas tributarias, que constituyen una serie de elementos de una reforma del Estado que se viene procesando desde hace varios años. En tanto, reforma del Estado constituye una adecuación de la estructura estatal para profundizar la orientación general del Estado. Es decir, una reforma del Estado se realiza o para profundizar o para detener o neutralizar la orientación general del Estado. Esta reforma del Estado del Perú, que se viene procesando hace varios años, ha servido para profundizar una orientación general del Estado. Esta orientación general del Estado es calificada particularmente por mí como una orientación neoliberal del Estado. Es decir, toda una serie de medidas para adecuar el Estado a una orientación, que es la orientación de las políticas neoliberales. Este tipo de orientación ha sido planteado hace ya varios años y específicamente en el sector salud en el CADE del año pasado y del anteaño pasado. Es decir, la reunión de los empresarios nacionales que conforman su foro, así como nosotros desarrollamos nuestro foro acá, el empresariado nacional, el gran empresariado nacional, se reúne en el CADE cada año y desde el año antepasado, si no me equivoco, han planteado invertir en salud. Quiere decir pasar de la inversión industrial, de la inversión financiera pura, a la inversión en salud como servicio. Sin embargo, esta orientación general del Estado no es nueva, no es una orientación que aparezca en este gobierno, ni con estas medidas de estos decretos legislativos que lo que han hecho es coronar la reforma de salud. Esta orientación neoliberal, a mi entender, ha tenido 4 etapas o 4 oleadas, o digamos 4 crestas, en las que se ha impuesto específicamente en el sector salud. Una primera etapa la constituye el desmantelamiento de la revolución velasquista, el desmantelamiento de una serie de medidas que aplicó el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la implementación de las medidas del gobierno de Morales Bermúdez, donde empiezan a diseñarse los bosquejos de la política neoliberal. Un segundo momento se da con la privatización de empresas productivas, es decir, el capital privado compra al Estado, o el Estado vende al capital privado, empresas productivas, es decir, sobre todo en el nivel energético y en el nivel de servicios como telefonía, etc. Esta segunda etapa se ve coronada en la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 corona o valida jurídicamente un proceso que se venía desarrollando desde el gobierno de Morales Bermúdez. Y con el gobierno fujimorista se da una tercera etapa más profunda, más deshumana, que es una etapa de privatización de los derechos. Es decir, los derechos que antes eran inalienables en el estado de bienestar, donde el Estado, frente al bloque socialista, el que pasó por la Unión Soviética, mostraba su rostro, entre comillas, social o su rostro humano, en el estado de bienestar, se derrumba y los derechos que considerábamos inalienables, como la educación y la salud, pasan a convertirse en servicio, entonces pasan a convertirse en sujetos de compra y de venta. Esta tercera etapa que viene llevándose a cabo desde el gobierno de la dictadura de Morales Bermúdez
se legaliza o se avala jurídicamente en la Constitución de 1993 y pasamos entonces nosotros a adquirir los servicios como adquiríamos antes las mercancías. Esta tercera etapa, pensábamos algunos, sobre todo del sector progresista y de izquierda, que iba a terminarse con la caída del gobierno fujimorista. Sin embargo, con la caída del gobierno fujimorista pasamos a una etapa, podría llamarse democrática en términos neoliberales, es decir, de elecciones, pero donde se afianza este modelo neoliberal con una tercera ola de reformas que lo que hacen es priorizar el capital financiero como elemento fundamental del manejo de la salud y de otros sectores como la educación, etc. En el marco de esta cuarta etapa, que es la tercera ola de reformas neoliberales, donde el capital financiero es prioritario, es en el que se circunscribe la actual reforma de la salud, que no es solamente esta reforma de la salud, sino que es una reforma que viene desde el gobierno de Alejandro Toledo con el Sistema Integral de Salud, que va a una siguiente etapa con el Aseguramiento Universal de Salud en la época de Alan García, y que lo que hace ahora es presentarse de manera completa, si se quiere, o de manera legislada para asegurar y enganchar esta reforma como el modelo a seguir en el sistema de salud. Entonces tenemos una primera idea de que esta reforma de salud forma parte de una serie de reformas que constituyen una reforma del Estado para profundizar o para asegurar la orientación neoliberal del Estado. Entonces aquí tenemos algunos conceptos que es necesario resaltar y estudiar y que se resumen en 3 palabras de todo lo hasta ahora dicho. Un primer tema es Estado, ¿no?, como configuración. El segundo es orientación hacia el capital financiero. Entonces tenemos un Estado estructurado para orientarse en beneficio del capital financiero. Es decir, no tenemos un Estado estructurado para beneficio de los tributarios del Estado, es decir, de quienes pagamos nuestros tributos y quienes conformamos el Estado, o quienes deberíamos estar representados por el Estado, sino es un Estado dirigido a asegurar la ganancia del capital financiero. En tanto Estado, tenemos que entender que esta configuración no es una configuración producto del azar, es una configuración nueva. Un error sería pensar que el Estado como tal nació en 1993 con la Carta Magna. En la Carta Magna se legaliza este tipo de Estado, pero es un Estado que tiene una raíz en los Estados modernos, ¿no? Los Estados modernos circunscritos a la órbita del capital. El Estado peruano, desde su fundación, 1821, y esta es una segunda idea, es un Estado con una estructura moderna en función de la órbita del capitalismo. Entonces es un Estado subsumido al capital, es decir, un Estado al servicio de la ganancia y al servicio del enriquecimiento de un grupo de propietarios dueños de ese capital. Entonces, en tanto Estado moderno subsumido al capital, es un Estado que tiene 2 aspectos, ¿no? El Estado como tal tiene 2 aspectos, uno como institución, es decir, las instituciones que conforman el Estado, Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y todas las oficinas subordinadas a esta institución, pero también el Estado es una idea. En tanto idea es sentido común. Y en lo que va a seguir de mi exposición voy a bosquejar más o menos cómo tanto a nivel de institución como a nivel de idea el Estado peruano ha ido evolucionando de tal manera que se ha configurado en el Estado actual, ¿no? Espero no tomar mucho tiempo, estoy rigurosamente controlando mis minutos para poder avanzar en la exposición. Entonces, en tanto Estado moderno del capitalismo, y esta es la segunda idea o la segunda parte de la exposición, tiene 4 características por lo menos fundamentales, ¿no? Quizás pueda haber más características, pero por lo menos yo acá traigo postulando 4 características fundamentales. Primero, que el Estado moderno, como lo conocemos actualmente, el Estado moderno peruano, tiene 4 características y no ha podido desarrollarse, por lo menos en Latinoamérica, sin estas 4 características. Primero, que es un Estado burgués, es decir, es un Estado controlado por una élite. Si se quiere, para no utilizar el término tradicional de burgués, es un Estado controlado por una élite. Algunos le llaman burguesía, otros no, pero es un Estado controlado por una élite que tiene el poder político, el poder económico y también el poder mediático. Es decir, tiene el poder del movimiento del capital, tiene el poder de asegurar el ordenamiento del Estado y tiene el poder de transmitir la información. El poder mediático de diseñar la información que los tributarios del Estado deben asumir como verdad. Una segunda característica es que es un Estado colonial,
Es un Estado producto de la colonización, un Estado que mantiene la colonización y que realiza una colonización interna, como ya vamos a ver. Pero también es un Estado con dos características más. Es un Estado patriarcal y es un Estado confesional. Un Estado íntimamente vinculado a la Iglesia y un Estado íntimamente vinculado a políticas de orden patriarcal, como vamos a ver ahora. Esta segunda idea vamos a desarrollarla un poco más, sobre todo los dos primeros aspectos, que quizás lo que yo más domino, pero luego en las intervenciones de repente se podrá ahondar más. En tanto Estado, en su primera característica como Estado burgués, es un Estado controlado por una élite, ya lo dijimos, y en tanto Estado controlado por una élite, tiene algunas características también fundamentales. Es un Estado fundamentalmente inequitativo, es un Estado basado en la inequidad. Su principio fundamental es la inequidad. Para su existencia ha tenido que basarse en esa inequidad. Producto de esa inequidad, los sistemas de salud han sido estratificados. El sistema de salud ha sido estratificado. Entonces, esta división que nosotros vemos entre el Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, no es producto de que a alguien se le haya ocurrido que ese era el mejor modelo de salud, sino es producto de la estratificación social y de la evolución histórica del Perú como país y como Estado. Entonces el Estado se ha estratificado su sistema de salud en función de la clase, es decir, de la posición social o, si se quiere, de la participación en las relaciones de producción, pero también en función del origen étnico y racial, en el caso del Perú y de la mayoría de países latinoamericanos, pero también en función de la división territorial. Es decir, el acceso a la salud depende no solamente de mi ubicación en el sistema económico, sino también depende fundamentalmente de mi origen étnico-racial, aunque no se quiera ver así, por los sociólogos oficiales, pero también de mi origen territorial. El acceso a la salud que puede tener un ciudadano, como yo, como cualquiera, depende de si está ubicado en una ciudad de provincias, en una región de provincias o en la capital. Y de esa misma región de provincias, si está ubicado en la ciudad capital o en las ciudades provincia, y dentro de las mismas ciudades provincia depende de si está ubicado en los alrededores de los centros urbanos o en la zona rural o en las zonas urbano-marginales. Esta estratificación de la salud ha originado algunos fenómenos. Un fenómeno clave es el acceso fragmentado que habíamos visto. Entonces, en cuanto a acceso fragmentado, tenemos sectores privilegiados que actualmente se manifiestan en los sectores que pueden pagar un seguro privado o pueden tener acceso a la salud privada o pueden tener acceso a atención extranjera de salud en el caso de procedimientos o medicamentos que no son accesibles en el Perú. Un sector de trabajadores formales que acceden a la salud mediante el seguro social y el gran sector mayoritario, que es un sector en acceso a la salud precarizado.